Hola, muy buenos días y bienvenidos a otro vídeo de Gear para Dummies. Perdón por el ángulo más raro de lo habitual de este vídeo, pero es que resulta que se me ha roto el trípode y he tenido que hacer aquí un castillito para poder poner el móvil y hacerlo, ante lo cual me he dado cuenta de que AliExpress es más barato que Amazon y Epstein no se suicidó. En fin, este vídeo de hoy, ¿de acuerdo? Va sobre Airsoft histórico. ¿Vale? Es una propuesta que me han hecho a través del canal, que os doy las gracias a todos los que habéis acudido para pedirme temas sobre lo que queréis ver vídeos. Me ha encantado que haya tenido esa respuesta, ¿vale? Y que la gente esté interesada en que yo les cuente algo, aunque seáis pocos, sois fieles, y mientras me sigáis respondiendo yo seguiré haciendo vídeos, o sea, vosotros mismos, vuestra mena masoca es lo que tiene. Bueno, en este sentido, el Airsoft histórico he prometido que este vídeo sería mucho más corto que los anteriores, así que voy a ello. Airsoft histórico. ¿Qué se considera Airsoft histórico? Airsoft histórico yo lo considero, de acuerdo, aquel Airsoft que versa sobre una serie de tipos de equipaciones que ya no están en uso en ninguna parte. Normalmente que vienen de conflictos ya cerrados, olvidados, es decir, por ejemplo, una equipa de 2001 no sería Airsoft histórico. Una equipa de 2001 de los talibanes o de 2003 de la invasión de Irak no sería Airsoft histórico, aunque esos conflictos están demasiado actuales y las equipas que se utilizaron, aunque los americanos no los utilicen, son equipas perfectamente válidas en un conflicto actual. Entonces, pues no se consideraría todavía Airsoft histórico. Yo las condiciones que voy a poner para Airsoft histórico tienen que ser conflictos terminados y equipaciones superadas. Es decir, ya que ese concepto de equipación y demás ya no se utilice en ninguna parte. ¿De acuerdo? Ni siquiera como entrenamiento, que es, por ejemplo, la diferencia que habría con el old school. Por ejemplo, si nos vamos a los correajes LBV de la correajes LBV de toda la vida, todavía se utilizan en entrenamientos. En el ejército americano los había tanto en Bulland como incluso en ACU, y todavía se utilizan en la fase de instrucción, por lo tanto tampoco sería... Eso es old school, no sería todavía Airsoft histórico porque todavía están en uso de una manera o de otra, ¿vale? Entonces como digo, me voy directamente a lo que es a acotar el Airsoft histórico. Por un lado, ese es uno de los criterios que ya no se utilice de ninguna de las maneras. El otro criterio que ha de tener, efectivamente, es que la equipa sea replicable en Airsoft. Y ahí tenemos un límite temporal. Es decir, si nos vamos al Airsoft histórico, lo más antiguo que podemos tener en Airsoft, por lo menos fabricado en masa, y que yo sepa, ¿de acuerdo? Estamos hablando de equipaciones de mediados del siglo XIX. Fundamentalmente, las equipas a lo que se suele llamar modalidad Far West, oeste americano, del siglo XIX, particularmente por los modelos que he visitado, que son el Peacemaker de 1885, el Colt Single Action Army de 1854, hay varios modelos, 1854-62, algún Schofield, etcétera, y luego pues los Winchester de palanca, normalmente el más replicado suele ser el Winchester 73, y alguna cosa suelta, minoritaria y demás. Así que podríamos acotar como posibilidad de hacer el Airsoft histórico, ya que el mediados del siglo XIX, el Far West americano, y el límite temporal para no considerarlo un equipo old school o moderna sería el año 99-2000, el fin del siglo XX. ¿De acuerdo? Ahí es donde marcaríamos un poco la diferencia del Airsoft histórico, lo que se considera uno Airsoft histórico. ¿Cuáles son las peculiaridades del Airsoft histórico respecto a cualquier otra modalidad de Airsoft en lo que se refiere a equipación? El Airsoft histórico es una relación, enlaza directamente lo que es la práctica del Airsoft con la recreación, ya que Airsoft histórico requiere para que sea inmersivo, la gracia del Airsoft histórico es que sea inmersivo, y para ser inmersivo el componente de recreación, el componente de fidelidad histórica ha de ser muy importante. Si no es 100% recreación, tiene que estar orientada a la recreación y sobre todo procurar no sacar los pies fuera del tiesto, porque una cosa es que yo haga una batalla de un año concreto, de una guerra, de un conflicto, y alguien me lleve cosas de la misma guerra, pero que no estaban a lo mejor en ese conflicto o ya en uso, o que todavía no lo estaban, es un poco así como una inexactitud. Y otra cosa es que para un conflicto del siglo XIX alguien me aparezca con una equipa Molly. Perdón, uno de los motivos por los que estoy haciendo el vídeo ahora es porque estoy saliendo de una gripe tremenda. Bueno, en fin. Entonces, pues esos serían los límites. Las réplicas disponibles nos limitan, salvo que alguien haga algo artesanal, un mosquete artesanal, una cosa artesanal,
Por ahí podríamos limitar lo que sería históricamente más o menos en unos 150 años de conflictos. Además, en una época que posiblemente sea por número de muertos al menos y por extensión de los conflictos la más sangrienta de la historia de la humanidad. ¿De acuerdo? Porque ha habido guerras muy duras, guerras muy duraderas en el pasado, pero ni tan cruentas ni tampoco tan extendidas a lo largo del globo como las guerras del siglo XX, el siglo XIX-XX, que abarcan desde la descolonización, por un lado, colonización a partir de la Conferencia de Berlín de 1885, descolonización a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, y por otro lado, pues abarcan pues guerras de la independencia de diversos territorios, ya bien derivadas de esta descolonización, bien porque se fragmentan los países a los que pertenecen, como por ejemplo es el caso de la guerra de Bosnia, que también voy a tratar. Entonces, ¿cuál es la ventaja del Airsoft histórico y por qué hacer este vídeo? Porque como puente entre la recreación, que es más recreación que Airsoft, pero como puente entre la recreación y el Airsoft está muy bien, y sobre todo aquellos que buscan salirse de la rutina y hacer una equipación en condiciones. O sea, hacer una equipación histórica, hacer una equipación con material incluso real o material replicado a partir del real, ¿de acuerdo? Que esto se puede hacer buscando... Hay empresas y hay webs que lo hacen, ¿de acuerdo? Que replican uniformes, normalmente para LARPs también, pero replican uniformes, replican correajes, replican un montón de cosas de los últimos 150 años. De hecho, yo creo que nos podríamos casi concretar el límite al final de la Guerra de Secesión Americana en 1865 hasta equipaciones que estuvieran vigentes en la última década del siglo XX, del año 90 al 2000, más o menos. Eso sería lo que podríamos disponer en cuanto a uniformes y réplicas. Y la variedad de conflictos es enorme. Ahora, dentro de lo que es el apartado réplicas, por ejemplo, y cómo hacer estas equipaciones con sus variantes, tendríamos como dos bloques. En primer lugar, estaríamos hablando, dejando un poco aparte como algo muy especial lo que es el tema Far West, estaríamos hablando de conflictos en los que se ha utilizado mayoritariamente armas de la Segunda Guerra Mundial, conflictos en los que se han utilizado mayoritariamente armas de la Guerra de Vietnam y post-Vietnam, y mezcla, ¿vale? O sea, por ejemplo, los conflictos de los 50 y los 60, el propio conflicto de Vietnam, cuando llegan los asesores americanos en los finales de los años 50 a Vietnam para ayudar al gobierno survietnamita a luchar contra Ho Chi Minh, ahí, por ejemplo, se empieza con armamento prácticamente de la Segunda Guerra Mundial, Guerra de Corea, y se termina con el M16, se termina con un armamento completamente distinto, ¿de acuerdo? Sin embargo, el armamento de la Segunda Guerra Mundial se mantiene en uso durante todo el conflicto, sobre todo en manos de operaciones especiales y tropas indígenas entrenadas por estas operaciones especiales, como por ejemplo los montañaros, las tropas DISO, etcétera, etcétera, que utilizaron el material de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 75, en las cuales ya Vietnam del Norte toma Hanoi y se acaba el conflicto, evidentemente. Una derrota ignominiosa para los americanos. En fin, bueno, ahí queda. Para que luego no salga el Call of Duty y le achaque a los rusos cosas que han hecho ellos. En fin, fuera de eso, ahí tenemos una serie de conflictos, ya que me habéis preguntado por variedad, sobre todo de la Guerra Fría. La Guerra Fría empieza formalmente en abril, empieza realmente en abril de 1945, en un enfrentamiento que se considera un poco un error entre tropas rusas y americanas a orillas del Elba, ¿vale? O sea, Hitler todavía no se había pegado un tiro y ya los rusos y los americanos estaban a la gresca. O sea, ya hay que tener en cuenta, ahí es donde empieza la Guerra Fría. La Guerra Fría termina en el año 91 con desmembramiento y desintegración de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín en el año 89, que se cumplen 30 años. Parece mentira, parece que fue ayer. Para los viejos del lugar parece que fue ayer. Bien, esto en este sentido. Entonces, dentro de ese sentido, dentro de ese arco, tenemos conflictos a lo largo y ancho del globo, ya que la Guerra Fría se lucha en tres frentes fundamentalmente. Los tres frentes son Latinoamérica, ahí estamos hablando de fundamentalmente alguna democracia como la colombiana y dictaduras como la de Stroessner, por ejemplo la de Pinochet, apoyadas por los americanos, dictaduras cuyo único requisito prácticamente era que luches contra el comunismo. Me da exactamente igual lo salvaje que puedas llegar a ser, con que luches contra el comunismo me vale.
Y por el otro lado son o democracias títere o directamente dictaduras apoyadas por la Unión Soviética, como podemos empezar. Tengo que mencionarlo, Cuba. Vamos a dejarlo claro, Cuba no es democracia, por mucho que alguien se lo quiera inventar. Por ejemplo, la Nicaragua de Ortega, del comandante, no del candidato actual, el comandante Ortega, o otros sitios, por ejemplo, donde efectivamente pues o dictaduras de corte socialista pues existieron, ¿no? O directamente democracias donde la oposición es muy muy limitada, o sea, democracia solo de nombre, también. O sea, en este caso lo ha sabido de los dos tipos, que nadie se enardezca porque, en fin, puedo dar leña izquierda y derecha sin problema, pero este no es el vídeo ni el momento. Entonces, pues dentro de toda esa panoplia de conflictos tenemos, además hay hasta conflictos locales entre países de Latinoamérica, conflictos fronterizos, como por ejemplo tenemos Honduras y Ecuador, que tuvieron su conflicto fronterizo, en fin, rifirrafes entre Brasil y Argentina incluso, aunque fueron muy breves y escaparon al radar de las noticias occidentales, pero sí ha habido algunos conflictos tal, pero fundamentalmente hablaremos de conflictos que se pueden recrear, ¿vale? Con lo que disponemos en Airsoft, las réplicas que disponemos en Airsoft. Entonces, ya que he estado hablando de Latinoamérica, vamos a empezar de Latinoamérica, lo que se puede hacer en Latinoamérica, aparte de, evidentemente, aunque no sería Airsoft histórico tampoco, hacer una guerra, por ejemplo, de tropas mexicanas en la lucha contra el narco, que eso empieza en los años 70, con Nixon y la DEA quemando campos de heroína en México, que eso tuvo un efecto rebote completo y absolutamente. En vez de destruir el tráfico de drogas, lo que convirtió a México es en la pista más grande sobre todo de la cocaína colombiana y boliviana, y el problema de la droga se magnificó, se multiplicó por 10 y es el que hay hoy día con los cárteles. Podríamos empezar desde ahí, pero eso ya sería, por ejemplo, el ejército mexicano contra los cárteles mexicanos. Que eso ya estaríamos hablando de la insurgencia civil. Voy a hablar un poco de bando 1 e insurgencia para distinguir entre distintos tipos de insurgencia, porque insurgente no es igual a talibán. Si sois de los que os gusta jugar de insurgente, informaros sobre el tipo de conflicto, sobre todo en el tema de Airsoft histórico. Informaros sobre el tipo de conflicto porque un talibán no vale para todo, uno de Al-Qaeda no vale para todo. Las insurgencias son cosas culturales, son normalmente, vienen de lo que es el estrato civil y no es lo mismo Malasia que Afganistán, no es lo mismo Afganistán que Colombia, vamos a dejarlo claro. Entonces, pues a la hora de enfocar el Airsoft histórico, tanto desde la parte de lo que sería un ejército regular de la época, como lo que sería una insurgencia de la época, hay que informarse, documentarse casi tanto como en la recreación, para que sea inmersivo. Es decir, ¿dónde está la cosa del Airsoft histórico de por qué hay que empeñarse más y ser más exigente con las equipaciones? Por el tema de inmersión histórica, de creerme que estoy en un conflicto antiguo. Por ejemplo, los que hacen recreación histórica que no tiene nada que ver con el Airsoft, es decir, que la hacen desde armas regales, como pasa en Estados Unidos, a fogueo, como pasa en otros sitios donde no está tan limitado, como aquí. Y bueno, la recreación histórica evidentemente lo es todo, desde las legiones romanas que se hace por aquí hasta todavía donde se dan fiestas de moros y cristianos y demás, pues eso requiere, pues es todo recreación. Y esto es una mezcla entre eso y Airsoft, es decir, sustituimos las típicas réplicas que no disparen, como pueden ser, yo que sé, las de Denix, por ejemplo, por réplicas de Airsoft. Pero el resto es ese tipo de seriedad, ese tipo de inmersión, y a los que realmente esto es un blog de equipaciones, y aunque no tocamos la recreación, como base del Airsoft histórico sí la quiero mencionar porque la inmersión lo es todo. En el Airsoft histórico la inmersión lo es todo, por lo tanto aquí la fidelidad de equipaciones es bastante más exigente de lo que suele ser normal. Yo, por ejemplo, para aquellas personas que solo lo quieren probar una vez, que no quieren hacerse tampoco una cosa, o que no tienen los medios de hacerse una cosa excesivamente fidedigna, hay un par de posts en el blog que enlazaré que son sobre la guerra de Vietnam, uno por la parte vietnamita y otra por la parte americana, que no es tan simple, ¿vale? Que no solamente americanos contra el ejército norvietnamita, hay bastantes bandos, y aunque no es en absoluto fidedigna, no me meto en camuflajes excesivamente, no soy ni mucho menos riguroso, pero sí para que la gente vaya manteniendo la pinta, por si alguna vez, como me plantearon a mí, que no pude ir al final una partida a Vietnam y yo no tengo absolutamente nada del tema, para que veáis cómo se puede enfocar y no romper la partida. Meteros en una partida, probarlo,
pasároslo bien y no romper la partida, no romperle la vista a la gente con equipaciones modernas. En eso se basan esos dos artículos y los dejaré por aquí los enlaces. Bien, volviendo al tema de Latinoamérica, en Latinoamérica básicamente podemos hacer varios conflictos, ya digo, podemos hacer, pues mira, me parecería perfectamente legítimo a alguien que lo hiciera, por ejemplo, el golpe de Castro en Sierra Maestra y el levantamiento contra Batista en la conquista de Cuba, o sea, lo que fue la Revolución Cubana, se puede hacer perfectamente. Y el bando serían dos bandos militares, el bando militar de Batista y el bando militar, aunque básicamente los uniformes eran los mismos, porque era un levantamiento militar, apoyado por la población civil. Entonces, ahí pues sería complicado porque hay una gran similitud entre digamos, insurgencia, entre comillas, y el ejército regular, el ejército de Batista, básicamente. Entonces, por ejemplo, eso sería un ejemplo de una revolución del 59, en la cual la mayoría de las armas vistas eran armas americanas, sobre todo alguna rusa había, por el apoyo ruso que tuvo Castro, pero sobre todo fundamentalmente armas americanas de la Segunda Guerra Mundial y Guerra de Corea, para los dos bandos. O sea, que ahí ya tenemos fusiles Garand, ametralladoras del calibre 30 que existen, fusiles Springfield, pistolas 1911A1 antiguas. Es decir, todo ese material de réplicas disponemos de él con los marcajes adecuados, con los modelos adecuados, y nos permite utilizarlo en otro conflicto que no sea estrictamente Segunda Guerra Mundial, que es donde se ha utilizado, y cambiar un poco lo que son las normas y las reglas de las típicas partidas siempre iguales dentro de cada uno de tal, siempre pues tocando los mismos, el conflicto de Afganistán que tenemos ahora, el conflicto de guerra de Irak y tal, incluso cosas ficticias que están basadas realmente en equipaciones actuales, y la gente no se come mucho la cabeza, para que aquellas personas interesadas, que esto evidentemente es muy minoritario y va a seguir siendo muy minoritario, pero que quieran tener la intención de cambiar, de cambiar un poco el chip y tener a lo mejor una equipa más antigua, ¿no? Entonces, por ahí, el conflicto más recomendable en Latinoamérica sería, en este caso, el conflicto de Colombia. Ahí tenemos dos facciones militares, porque las FARC llevan uniforme. Las FARC llevan uniforme, llevan distintivos, llevan unidades, llevan y el ejército colombiano obviamente también. Con lo cual, ahí, por ejemplo, tendremos un conflicto poco tocado en el tema de la relación del Airsoft. Ahí ya, dependiendo de la época, porque recordemos que las FARC creo que se han rendido y no se han rendido. O sea, estaban en negociaciones, creo que se han roto, y ha habido una parte que ha vuelto, no sé muy bien, estaba siguiendo las negociaciones y no sé muy bien tampoco cómo ha acabado aquello, pero que es un conflicto que empezó a finales de los años 60. O sea, es decir, si tú lo coges ahora, evidentemente va a ser una equipa moderna como otra cualquiera, y si acaso las FARC van a mantener tampoco un perfil más bajo y armas más antiguas. Pero el ejército colombiano está completamente y absolutamente equipado por los americanos, es un ejército en cuanto a equipo bastante moderno. En ese sentido tampoco sería, pero sí que nos podemos ir lo que sería nos podríamos ir tranquilamente a los años 60, 70 y hacer, pues eso, equipaciones pues con armas de la época entre los años 48 y 70, y armas de la Segunda Guerra Mundial, incluso, depende de la época que cojamos, o armas americanas de la época de la guerra de Vietnam, que las tenemos disponibles y serían aptas tanto para el ejército colombiano como para las FARC. Y ahí se podría hacer, por ejemplo, un conflicto que, en tema de equipación, un conflicto que cambie, ponga ahí un poquito de tema histórico, porque realmente tenéis batallas, tenéis enfrentamientos documentados, es cuestión de también leerlo, que es extremadamente entretenido. Yo la historia la recomiendo. La realidad suele superar a la ficción. Normalmente recomiendo leer historia por diversión, la recomiendo mucho, además, sobre todo porque más tarde o más temprano la quitarán de los colegios. Por ejemplo, Finlandia, con su super sistema educativo, está barajando quitar historia y dar educación de igualdad de género. A mí me parece muy bien, pon educación de igualdad de género, pero no quites historia, no seas cateto. Pero bien, esa es la cosa, ¿no? Un poco el mantener viva esa historia, buscar en la historia partidas distintas, uniformes distintos, y aportar más variedad a este hobby que se está volviendo un poquito monolítico o casi bipolar, ¿no? Es decir, queremos
oriental, occidental, y dentro de lo oriental pues está insurgente y está uniformado, y dentro de lo que es occidental pues tenemos pues los diversos ejércitos, diversas cosas, y entonces ahí ya tenemos... está muy trillado, por así decirlo. El hecho moderno está muy trillado, así que esto es un poco una proposición para romper esa monotonía, ¿de acuerdo? Pues siguiendo eso con Latinoamérica, tenemos ahí eso, tenemos el conflicto cubano si alguien lo quiere recrear. Es un conflicto que ha tenido pues, consecuencias históricas enormes. Bueno, enormes. O sea, la Revolución Cubana inspiró montones de revoluciones en todo el mundo, no solamente en Latinoamérica, también fuera. Entonces, pues es un conflicto históricamente muy relevante y es un conflicto que se podría reproducir. Solo habría que buscarse en su momento las equipaciones que se parecen mucho a equipaciones de la época posguerra mundial, Corea, casi Vietnam. Los uniformes verdes, por ejemplo, del ejército cubano eran muy parecidos a los uniformes que tenía, a los uniformes verdes de camuflaje OG-27, perdón, OG-107, que sustituyeron, que fueron los uniformes de posguerra hasta la llegada de los camuflajes a finales de los años 60, con el RDL y la generalización en el año 80, y a lo largo de los años 70 en otros países como, por ejemplo, Francia, Inglaterra, etcétera, ya se generalizaron, se cambiaron los tonos lisos por tonos de camuflaje, que eso también influye a la hora de hacer un conflicto. Pues eso, en Latinoamérica, por desgracia, tiene una historia en el siglo XX, lo que es la parte del siglo XX, bastante cruenta. Ahora mismo la mayor parte de Latinoamérica, bueno, salvo los conflictos que están habiendo ahora en Chile y Bolivia y demás, pero eso espero que no termine en una guerra civil, por favor. Pero fundamentalmente es un continente que está bastante en paz. Recordemos que México, por ejemplo, que sería el más tal, es Norteamérica todavía, le guste o no le guste al amigo naranja. Pero en este caso, pues Latinoamérica, la historia del siglo XX de Latinoamérica da para muchos conflictos. Ya os digo, yo como ejemplo de los dos más grandes, largos y relevantes, sería la Revolución Cubana, aunque no fue larga, fue relevante, muy relevante de hecho, y lo que es la lucha del ejército colombiano contra las FARC. Muy larga, muy difícil y además que abarca varias épocas y nos da muchísimas posibilidades. Eso sería en cuanto a la parte de Latinoamérica. Bien, el otro gran campo que tenemos es África. África tenemos conflictos para aburrir desde 1945 hasta ahora mismo, ¿vale? Desde 1945 con las primeras rebeliones en Sudán, en Biafra, en las primeras rebeliones que hay, sobre todo porque suena la hora de la independencia ante la debilidad de las potencias occidentales al final de la Segunda Guerra Mundial, que marca además el final del colonialismo empujado por los americanos. Que al final los americanos eran los que no querían que nadie tuviera colonia. Los rusos evidentemente empujaron por su lado, diciendo, bueno, pues si no es una colonia es un país independiente, y empezamos nosotros a pagar el país, pues resulta que al final nos lo quedamos prácticamente como colonia. En fin, aquí cada uno arrima el ascua a su sardina. Y efectivamente, pues África ha sangrado durante todo el siglo XX, durante los últimos, pues eso, del año 45 hasta el día de hoy, Sierra Leona. Pues no irnos muy lejos, y otros conflictos, por ejemplo, es el interior de Nigeria, además, en fin, ahí, por desgracia, es una historia muy dura y muy jodida. Incluso las intervenciones, que también es África, el Magreb, las intervenciones en Libia del 2011, etcétera. En África tenemos, por desgracia, conflictos para aburrir, con el que inspirarnos, pero fundamentalmente voy a centrar en dos que no son modernos y han tenido también mucha influencia. Uno de ellos, digamos el más importante en cuanto a equipación y sobre todo a tácticas, conceptos modernos y demás, que fue la guerra de Rhodesia, sobre todo lo que es la lucha de los Selous Scouts de Sudáfrica en la guerra de Rhodesia, hoy Zimbabue, ¿vale? Que es un ejemplo de cómo se pueden ganar absolutamente todas las batallas, dominar el campo de batalla y al final resulta que por temas políticos pierdes. Como en Vietnam, o sea, les pasó exactamente lo mismo. Lo que pasa es que los Selous Scouts eran todavía bastante más leñeros y tenían bastante más éxito que las tropas americanas en Vietnam, y a pesar de todo, pues al final, pues Zimbabue se independizó, llegó Mugabe y mandó parar. Bien. Y esa, por ejemplo, es un conflicto muy interesante desde el punto de vista militar, muy vistoso. Os recomiendo que leáis muchísimo sobre la guerra de Rhodesia. Es muy interesante en el tema bélico, exclusivamente. No en el tema político y tal, porque cada uno evidentemente tiene sus reservas. Básicamente, bueno, África es una tragedia. No es el momento de hablar de
de África, en la cual, sobre todo en la África subsahariana, que puedo hablar en primera persona, ¿vale? Que no lo he leído en ninguna parte. Y aparte de eso, pues bueno, es un conflicto que realmente pues, tiene equipaciones que se pueden hacer para mí me parece armas portentosas, como por ejemplo puede ser el FAL fundamentalmente, y luego los AK de madera. El AKM, el AKMS, variantes, etcétera, etcétera, son dominantes, tanto uno como otro. Son dominantes tanto en Latinoamérica como en África, son absolutamente dominantes y son réplicas que tenemos de varios modelos, varias marcas y varios precios. Entonces, a la hora de ponernos en marcha y hacernos una equipa, pues por lo menos la disponibilidad cuenta, ¿vale? Que la tengamos, y son desde un punto de vista argumental, para las misiones y tal, son muy interesantes. Y en este caso, pues ahí tenemos conflictos a morir, ¿vale? Pero fundamentalmente, ya digo, nos podemos ir por un lado nos iríamos, ya digo, Rhodesia sería el más relevante en ese sentido, y por otro lado, también por la extensión y por la intervención de que hubiera tropas occidentales metidas en el meollo y que no fuera excesivamente moderno, porque claro, tropas occidentales, podemos ir a Siria, pero podemos ir, por ejemplo, el fiasco de Ruanda y Burundi en el 94, en fin, otra serie de cosas, pero me refiero en este caso a lo que fue la independencia del Congo belga, después Zaire, después Congo belga otra vez. O sea, lo que era, primero el Congo belga, después Zaire, después República del Congo, que es lo que es hoy día, que sigue en guerra, por desgracia, en fin. Y es, por ejemplo, un conflicto sobre los mercenarios del Quinto Comando, de Mike Hoare, que sería un poco la intervención para todos los que tenemos la cara pálida, para poder hacer ahí lo que sería el tema militar y hacer la insurgencia independentista, hacerla, en este caso, de tropa civil completamente. Sobre el Quinto Comando, decir que se lo podéis preguntar, creo, por redes sociales, que no las lleva él, supongo que no las llevará él, pero sí que las lleva su publicista y demás, porque el tío sigue vivo. Mike Hoare acaba de cumplir 100 años, el tío sigue vivo. Es una parte de la historia de África, si bien, en fin, cuestionable, pero es una parte de la historia de África y de la historia reciente, por lo menos, de la descolonización. Y ahí tenéis el Quinto Comando. El Quinto Comando tiene una cosa muy curiosa, y es que prácticamente tiene una variedad enorme. Enorme. Además tiene fusiles, por ejemplo, sobre todo Segunda Guerra Mundial, mucho mezclado con FAL, mezclado con fusiles franceses como el MAS 36. Hay equipaciones y armas antiguas, para los que nos gusta ese tema, muy vistosas y demás, y la variedad tanto de uniformes como esto hace que desde ropa teñida, por ejemplo, ropa normal teñida, que podamos incluso pantalones, shorts, etcétera, y ropa de estilo sahariano, entre comillas, o ropa tropical de países africanos, que yo nunca me he puesto a conseguir un camuflaje de un país africano, pero yo no creo que sea difícil, ni caro, realmente ponerte a encontrar algo de eso, o incluso reproducirlo. Algo de eso no debe ser extremadamente difícil. Y ahí tenéis, por desgracia, como digo, conflictos a morir, ¿vale? Durante toda la época de la Guerra Fría tenéis todos los que queráis, básicamente. Y entonces, esto es un poco lo que esperar del Airsoft histórico. Por último, en esta introducción al Airsoft histórico, quiero mencionar el tema español, el tema de Airsoft histórico de España. Es decir, no en España, no hacer, yo qué sé, el último tren a Katanga en España. No, estamos hablando de Airsoft histórico español. Airsoft histórico español para nosotros sería un poco, por disponibilidad de réplicas de nuevo, lo más antiguo que podríamos hacer es a base de Mausers, yo qué sé, el desembarco en Alhucemas, los años 20, 24, 22, el periodo de entreguerras, es decir, entre la Primera Guerra Mundial, o sea, lo que fue la guerra del IFNI, la antigua. Por un lado, podemos hacerla, aunque conseguir uniformes, por ejemplo, de esa época sería extremadamente complicado. Eso ya habría que hacérselos. Habría que documentarse y hacérselos, entonces ya la parte artesanal echa mucho a la gente hacia atrás. Pero bueno, estaría nuestra parte histórica, al fin y al cabo, es la que es la guerra civil. Hay gente que la hace civilizadamente, que la verdad son tres y la música, son capaces de dejar la política a un lado y hacer una partida de Airsoft tranquilamente, tropa república contra tropas sublevadas, y directamente se podría hacer si tuviéramos un poquito más de espíritu crítico con nosotros mismos y supiéramos separar el tocino de la velocidad, pero como en este país no sabemos, y además todavía no tenemos ese tema superado,
pues se hace muy mínimamente. El principal obstáculo que tenemos, sobre todo para hacer Airsoft histórico en España, es la inexistencia de réplicas. Porque también se puede hacer Airsoft histórico. Airsoft histórico sería, por ejemplo, el conflicto del Sáhara. El conflicto del Sáhara que abarcaría desde el año 58 hasta el año 76. Básicamente, y el conflicto del Sáhara, pues lo que tenemos que hacer es tirar de chopo exclusivamente. Y por desgracia el CETME, no hay ninguna empresa que se haya dedicado a comercializar el CETME, es algo artesanal, hay que comprar las maderas de CETME, hay que hacer las modificaciones, normalmente hay que imprimir en 3D o hacer por tornero las miras de librillo con un G3, en fin, ya estaríamos hablando de una serie de molestias que mientras más te tengas que molestar en adaptar las cosas, más minoritario se vuelve. Entonces, no lo tenemos, porque como dije en la entrevista del Paraca, nos faltan las zetas. Nadie se ha molestado en hacer las zetas. Se podría hacer con una Sterling, se podría hacer la Z70, pero no creo que nadie se moleste, realmente. No creo que nadie se moleste en hacer semejante antiguaya para una partida de Airsoft, o sería muy pocas. Estaría muy bien que hubiera una compañía española reproduciendo ese tipo de cosas, el CNC, el ZML, incluso convirtiendo, es decir, que una compañía se dedicara a customizar directamente. Tráeme una Sterling, te doy una Z. Tráeme un, yo qué sé, tráeme un... Se podría hacer, yo creo que a partir de un SIG 550 y te hago un CNC. Tráeme un... O sea, tráeme un G3 del LCT y te llevas un CEDME con las miras de librillo metálicas, con el alza correcta, con las venas del recibidor, con el guardamanos adaptado, en fin, no hay nadie que le compense económicamente hacer eso. Y es una lástima. Eso la verdad es que es una lástima que lo tengamos ahí. Y bueno, esa es la impedimenta. Es decir, la impedimenta la ventaja es variadísimo, cambias el chip, aprendes historia, te introduces un poquito a la recreación, todas esas son ventajas del Airsoft histórico. Desventajas que son absolutamente minoritarias y que la limitación de réplicas nos limita las épocas. Ese sería el apunte sobre Airsoft histórico. Pero los que me habéis preguntado sobre la Guerra Fría, ya os digo, ahí tenéis conflictos en África y en Latinoamérica tenéis, y en Asia tenéis a morir. O sea, sin meternos directamente, he dejado fuera aposta Vietnam y la Segunda Guerra Mundial, porque eso tiene ya su propio público, mucho más extendido lo que es la parte de Segunda Guerra Mundial, que por desgracia son pocos y juegan poco al año, por lo menos poco para lo que a mí me gustaría jugar, y está la parte de Vietnam, que son 80% coleccionistas, 20% jugadores. ¿Vale? Esa sería un poco lo que hay, lo mainstream que hay en Airsoft histórico, pero el Airsoft histórico con armas centradas en esos dos periodos, tenéis buscando en historia, buscad la Guerra de África, buscad Latinoamérica, y tenéis ahí a morir. Y tenéis ahí con FAL, con AKs, con armas de la Segunda Guerra Mundial, tenéis todo tipo de conflictos, solamente es cuestión de currárselo, buscar las equipaciones, buscarla esta. Lo digo ya, serían para jugar con boina. Para aquellos que dicen que eso no se puede, pues mira, esos son conflictos para jugar con boina. Bueno, y en definitiva, quiero también hacer una recomendación para los que quieren ver un poquito esto en vida. Quiero hacer una pequeña recomendación para hacer, por ejemplo, una equipa básica de Airsoft histórico, que le echéis un vistazo a la película de Netflix, de Original Nada, esa película la hizo el Instituto Cinematográfico de Irlanda, que es El asedio a Jadotville. Lo tenéis en Netflix, es la historia de la primera acción del ejército irlandés como parte de tropas de cascos azules. En África se enfrentaron a mercenarios a mercenarios liderando tropas locales, ¿vale? Fue un enfrentamiento bastante duro. La película está muy bien, teniendo en cuenta que tiene muy pocos medios, a pesar de ser la película más cara del cine irlandés. Y os la recomiendo bastante para que veáis las posibilidades del Airsoft histórico, ya que la Bren Gun la tenemos en Airsoft, ya que el FAL lo tenemos en Airsoft y ya que el resto pues tenemos Segunda Guerra Mundial y tenemos los AKs de madera para hacer el otro bando sin ningún tipo de problemas, y como punto de partida para que veáis las posibilidades en torno a equipación e inversión que tiene lo que es el Airsoft histórico. Y lo voy a dejar aquí, pudiendo extenderme enormemente, pormenorizando los conflictos, localizándolo por continentes y por conflictos, pero lo voy a dejar aquí, que ya me salió un vídeo de 1 hora.
Si queréis que hable más de esto en profundidad, dejadlo en los comentarios. Si queréis que examine algún conflicto en concreto y las posibilidades que tenemos, lo puedo hacer tranquilamente. Que pues eso probablemente lo haga en post directamente, porque ya en un vídeo no tengo los materiales ni los medios para hacerlo en condiciones, pero sí que puedo pormenorizarlo en un post en el blog, ningún problema. Y bueno, y sencillamente lo dejo aquí, decidme en los comentarios qué os parece. Y bueno, muchas gracias a todos por estar ahí de nuevo y buenos días.